Bienvenidos al módulo 1. Hoy nos vamos a ocupar de hacer una introducción a la psicología humanística, eh, filosofía y psicología en la cual baso todo mi propio modelo que después a posteriori lo desarrollaré. Tenemos que ubicarnos históricamente en el siglo XX. En el siglo XX aparecieron tres grandes modelos de la psicología. Freud fue el creador del primer modelo, el primer gran movimiento, fines del siglo XIX y principios del siglo XX, hasta 1939 donde falleció. Él creó el psicoanálisis, donde su énfasis estuvo puesto en la historia, en los primeros 5 años de vida, en el complejo de Edipo, en ciertos conceptos que no voy a desarrollar hoy, pero para ubicarnos históricamente. En 1920 apareció un tal John Boradaus Watson, que creó el conductismo en Estados Unidos, oponiéndose al psicoanálisis de Freud y diciendo que el psicoanálisis era una filosofía. Y él decía que había que hacer una ciencia y para ello tenía que haber algo que se pudiera medir. Y él decía, lo que se puede medir son las conductas, los comportamientos, behaviorismo en inglés. Pasaron unos 20 años aproximadamente, y en la década del 40 en realidad, empezaron a aparecer otros psicólogos y otros counselors, algunos norteamericanos y otros venidos escapándose del nazismo, alemanes, fueron a Estados Unidos y se fueron uniendo, cada uno desde su modelo, y con el tiempo fueron construyendo una ideología, una idea, un sistema que se terminó denominando psicología humanística. ¿Mm? De hecho, fíjense que es bastante reciente porque en 1962 es cuando se logró constituir ese modelo. Por consiguiente, estoy hablando de tres grandes modelos o tres grandes movimientos: el movimiento psicoanalítico, el movimiento conductista y el movimiento humanístico. De este último es el que voy a hablar. La gran diferencia entre estos tres modelos es que los dos primeros fueron creados por una sola persona, el psicoanálisis por Freud y el conductismo por Watson. Aquí aparecen 4 o 5 personas, 5 grandes colegas, grandes profesionales. Por ejemplo, Carl Rogers, Fritz Maslow, Abraham Maslow, Bugenthal, autores que, bueno, fueron cada uno caminando su propio camino y un día dijeron, ¿por qué no nos unimos? Voy a dar los fundamentos de lo que es esta psicología humanística y cómo se diferenció. Esto pasó en Estados Unidos. ¿Cómo se diferenció de los modelos anteriores? Dije al principio que Freud le dio muchísima importancia al pasado, le dio muchísima importancia a la infancia, a las cosas reprimidas, a las zonas oscuras, a las zonas ocultas, que él llamó inconsciente. De ahí vinieron otras teorías como la de Jung, como la de Adler, como de Otto Rank, Melanie Klein y actualmente Lacan. El conductismo también fue derivando en otros modelos, Lazarus, por ejemplo, Ellis, por ejemplo, y hoy está muy vigente lo que se llama cognitivismo conductual. La gran diferencia es que este modelo humanístico fue creado por varios, ¿no? Que, como dije al principio, se llegaron a unir en 1962. ¿Por qué se unieron? Porque le dieron muchísima importancia a los conceptos filosóficos por sobre los conceptos psicológicos. Por ejemplo, ellos consideraban el ser humano como un ser humano que nace neutro, que nace ni positivo ni negativo. Para Freud el hombre nacía negativo y la sociedad lo hacía, digamos, vivible. Todos somos más o menos neuróticos, decía Freud. Watson decía algo parecido de otra manera. Estos autores no dicen eso. Dice que el hombre nace neutro y que depende de las condiciones que se vayan generando, haremos personas que logren bienestar, haremos personas que mejoren el mundo, haremos personas que desarrollen sus potencialidades, porque ellos creían que el ser humano nace libre. ¿Mm? El concepto de libertad es esencial en estos colegas. Es responsable de sí mismo, depende de lo que haga en sus acciones, se manifestará su ser en el mundo. Otro concepto importante, le da muchísima importancia a el hombre como ser para la muerte, que decía un tal Heidegger. Y, digamos, constituyeron lo que se llama un modelo fenomenológico existencial, basado en estos autores. Doy ejemplos para los que están escuchándome. Sartre, Heidegger, Husserl, Merleau-Ponty, Derrida, autores que sería bueno que lean a posteriori del curso. En esta idea fue surgiendo una persona muy significativa que se llamó Abraham Maslow, que creó una psicología basada en un concepto que es el concepto de autorrealización o autoactualización. Allí se unió con un tal Goldstein, que también creyó, un neurólogo este último, que estudió personas que sufrieron en la guerra mundial ablaciones del cerebro por esquirlas,
y ahí investigó cómo funcionaba el cerebro. Fue el primer gran investigador de cómo funciona el cerebro. Carl Rogers, el autor que voy a desarrollar más fuertemente, se basó en estos autores. Se basó en la idea de que habría que hacer algo para poder fomentar, desplegar, desarrollar, generar un clima, un vínculo, una relación, algo, un modelo que facilitara eso. Y él creó una idea, un concepto, que en principio fue anti. A ver, voy a explicar qué quiero decir con esto. Hasta el momento que aparece Carl Rogers, las terapias eran directivas. Es decir, Freud escuchaba, interpretaba y decía lo que él pensaba acerca de lo que el paciente, que en ese momento así se llamaba, paciente, decía o comentaba acerca de lo que le pasaba en la vida, en sus sueños, en sus relaciones matrimoniales, de vida. Watson hacía lo mismo, pero dando consejos, sugerencias, directivas. Rogers entonces dijo, ¿qué nombre le pongo a lo que hago? Y le puso terapia no directiva. Fue su primer nombre. ¿Por qué hizo esto? Y ahí me voy a la historia de Carl Rogers. Rogers nació en una familia protestante, en el medio del campo, y en 1905, murió en 1987, y vio cómo crecían las plantas, cómo crecían los animales. Iba a ser pastor. Él empezó a estudiar, porque el padre era un pastor protestante, empezó a estudiar y en un viaje a China que hizo en su formación para ser pastor, descubrió la filosofía china. Volvió a su país, a Estados Unidos, ubíquense en 1930 por ahí, y le dijo al padre que no quería ser más pastor, sino quería ser psicólogo y counselor. El padre se enojó mucho con él, les cuento. Dicen que por 10 años no se hablaron, pero bueno, esos son chismes de la historia. Y Roger se recibió de psicólogo y fue a trabajar al medio del campo a una localidad llamada Rochester. ¿Por qué cuento esta historia? Porque es importante para lo que después creó él. Él se encontró muy solo y muy aislado en ese pueblo. Hoy es una gran ciudad, Rochester, pero en ese momento era un pueblito. Y trabajaba con niños. Y se encontró que durante 12 años allí, aislado del mundo científico, y sin darse cuenta, porque no lo hizo a propósito, fue creando un modelo. Fue haciendo lo que a él le parecía mejor. Y empezó a trascender. Empezó a trascender que la gente comentaba que atenderse con él era muy bueno y que producía grandes soluciones a sus problemas. Y también sentían que su vida empezaba a tener sentido. Allí fue contratado después de 12 años por una universidad. ¿Qué hicieron en Estados Unidos? Dijeron, bueno, si este terapeuta es tan brillante, vamos a ver de qué se trata. Entonces lo empezaron a filmar, empezaron a comparar con otros autores, grabarlo, investigar resultados, eficiencia, eficacia, y mostraron que sí, que era verdad, que era muy eficiente y eficaz en su tarea. Pero resultó algo muy curioso y paradojal. Carl Roger nunca había pensado en hacer un movimiento, una teoría. Le dijeron, es importante que usted la haga. Entonces lo ayudaron, es muy curioso, a ponerle nombre a lo que él hacía. Porque no le había puesto nombre, lo hacía lo que le salía. Como diríamos en Argentina, lo que salía de las tripas, lo que salía del cuerpo. Y se encontraban en las relaciones de ayuda de una manera muy particular. Entonces, bueno, tuvieron que poner nombre. Y bueno, por ahí un colega le dijo, mire, usted tiene una forma de escuchar muy diferente. Se conecta con lo que le pasa al otro. No piensa lo que usted piensa acerca de lo que le pasa al otro, sino que lo que más le importa es ver qué siente y piensa el otro. Y bueno, ¿qué hacemos con eso? Mire, hay un autor del siglo XIX que se llamó Lips, que inventó un concepto que traducido al inglés era empathy, traducido al castellano empatía. Es muy curioso, fue el primero que usó ese término, la palabra empatía, hoy tan mal usada. En los medios, yo siempre digo, usan la palabra empatía con una liviandad, muy demasiado minimalizándola, ¿no? Cualquiera dice soy empático, y esto es una tarea muy grosa que después les voy a explicar. Pero también para poder ser empático o tener, como se llama técnicamente, comprensión empática, tenés que tener otra segunda cualidad, que también investigaron cuál era la cualidad que tenía este señor, este doctor. Era incondicional. ¿Qué quiere decir? No juzgaba al otro. El otro puede decir cualquier cosa y él no lo juzgaba, no lo criticaba, ni lo valoraba, ni lo interpretaba, sino que lo escuchaba y lo reflejaba. Después voy a decir qué significa reflejar.
Y para tener estas dos actitudes, tener comprensión empática e incondicionalidad, se dieron cuenta que había otra actitud que ponía este hombre, que era estar auténtico consigo mismo, ser congruente con lo que a él le pasaba y hasta poder expresarlo. A partir de allí construyeron un modelo. Entonces dijeron, a ver, vamos a partir de una base. Para poder ayudar bien al otro, tenemos que ser empáticos. Pero para poder ser empáticos, tenemos que ser incondicionales. Y para poder ser incondicionales, tenemos que ser auténticos. Entonces a ellos le llamaron marco actitudinal. ¿Qué quiere decir esto? Para empezar cualquier tipo de terapia o counseling, tenés que disponerte en una forma de escuchar activa que implica estas tres actitudes. Repito, comprensión empática, incondicionalidad y congruencia. A partir de allí, siguieron observando qué hacía este hombre, digamos, cómo respondía, porque él hacía lo que se llama una terapia verbal. En esa época no existían muchos otros recursos que no sea la palabra. No nos olvidemos que somos seres en el lenguaje y la palabra es significativamente importante. Pero bueno, él hacía algo muy curioso para ese momento. Hoy ya es muy conocido, pero bueno, como ustedes están haciendo este curso, a lo mejor algunos no lo han escuchado. Él escuchaba al otro atentamente e intentaba sintetizar lo que decía el otro para que ese otro u otra se sienta escuchado. A eso le puso un nombre, reflejo simple. ¿Mm? Es decir, voy a dar un ejemplo para que se me entienda. El consultante, perdón, y otra cosa importante que le pareció nodal, dejar de llamar pacientes a los que él atendía. Él decía, la palabra paciente viene de la medicina. Nosotros no somos médicos. Primeramente, la persona es un client. En inglés, client significa consultante en castellano, no es cliente como se lo traduce muchas veces mal. Entonces dijo, dejemos de llamarle pacientes a los que atendemos, llamémosles consultantes. Por ahí, de golpe aparece una patología y bueno, ahí entonces habrá que verlo con un psiquiatra, habrá que verlo, no sé, con un médico y ahí sí se transforma en un paciente de la medicina. Entonces cambió el nombre. Le llama consultantes a los que atiende. Pero, ¿qué hacía con esto de los reflejos? ¿Qué quiere decir reflejar? En este caso que estoy explicando. Quiere decir intentar escuchar al otro y decirle al otro lo que yo estoy pensando y sintiendo de lo que el otro dice. Ejemplo de reflejo simple. El consultante dice, estoy muy enojado porque mi papá no se ocupa bien de mí, no me da importancia, se va de casa, no lo veo nunca y estoy muy enojado con eso, por ejemplo. Roger dice, usted me está contando que le enoja mucho lo que su papá hace. No decía algo muy diferente de lo que el consultante decía, pero eso se descubrió que ayudaba mucho que el consultante siguiera hablando. Sí, claro, decía, porque mi papá se va de casa, y entonces me siento mal, y entonces me angustio, y entonces... Y Roger notaba, por ejemplo, que en ese relato había una cara de tristeza, había algo triste, que el autor de su frase, el consultante, no estaba diciendo eso. Y Roger le agregaba, quizás tristeza. Y podía ser que el consultante dijera que sí o que no. Bueno, supongamos que decía que sí. A eso él le llamó reflejo de sentimiento. Apuntaba a un sentimiento no dicho. Antes dije, a usted le da enojo que su padre, pues el consultante lo había dicho, no había dicho tristeza. Y le incorporaba un sentimiento no dicho y no percibido, digamos así, por el consultante. Si acertaba, estaba todo bien. Y si no acertaba, a diferencia, me refiero si Roger no acertaba con su intervención, a diferencia de autores anteriores, no lo consideraba una resistencia a la intervención del terapeuta. Lo consideraba que se equivocó, o no captó, o el consultante no está todavía dispuesto a escuchar ese sentimiento. Con el tiempo agregaba algo más. Cuando pasaban varias entrevistas, agregaba un tercer tipo de intervención, que le llamó reflejo elucidatorio. ¿Qué quiere decir eso técnicamente? Él unía cosas que el consultante había venido diciendo, ¿m? Y le decía, ajá, parece que a usted siempre le ponen triste, estoy inventándolo por supuesto, situaciones donde usted se siente solo o abandonado. A veces le pasa con su jefe, a veces le pasa con su mujer. Es decir, decía algo que el consultante había dicho, pero lo ayudaba a pensar, ¿m? A reflexionar. ¿M? Con el tiempo, esto se instaló como un modelo de trabajo. Voy a intentar sintetizarlo. Generaba un clima, una escucha activa, basada en la empatía, la incondicionalidad y la congruencia. E intervenciones verbales como los reflejos simples de sentimientos y elucidatorios.
Le pasó que cuando Carlos Roger empezó a enseñarlo en las universidades, mucha gente creía que había que repetir esta instancia, que había que empezar por un reflejo simple, después seguir por un reflejo de sentimiento y después por un reflejo elucidatorio. Y Roger dijo, esto se está convirtiendo en una técnica y no es lo que quiero. Voy a repensar esto. Entonces se dio cuenta de una idea más. Se dio cuenta que, a diferencia de Freud, que le importaba el inconsciente, o de Jung, que le importaba lo inconsciente, o de Watson, que le importaba los comportamientos, a él le importaba mucho la percepción. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros somos lo que somos y hacemos lo que hacemos por tal como percibimos. ¿Qué es la percepción? Darle significación a lo que pensamos, a lo que sentimos y ponerle un nombre. Por ejemplo, yo dije tristeza en el ejemplo que di. Eso es ponerle un nombre a una percepción que Roger detectaba de ese consultante. Entonces dijo, voy a cambiar todo esto. No voy a hablar más de reflejo simple, de sentimiento y elucidatorio. Voy a hablar de chequeo de percepciones. Esto fue un cambio técnico, si queremos decir así, o metodológico. Dejó de usar esos términos con los cuales inició. Y eso coincidió con lo que yo conté en un momento acerca del primer nombre que le puso fue terapia no directiva. Fíjense, le había puesto un nombre del no nombre. Es decir, es como si yo dijera, no me llamo Andrés, ¿m? Para definirme. Entonces no se estaba definiendo. Dijo, tengo que repensar esto. Aunque consideró que la no directividad era lo esencial de cualquier proceso de ayuda, entendiendo no directividad como poder hacer algo para que el otro termine eligiéndose con la menor influencia del profesional. Entonces sostuvo la no directividad como cuestión filosófica, pero le incorporó otra cosa, otro nombre. Le llamó centrada en el cliente. Es su segundo momento. Centrada en el consultante, si lo queremos pasar al castellano. Con el tiempo se dio cuenta que ese nombre era insuficiente y lo llamó centrada en la persona. ¿Mm? Es decir, que el modelo terminó llamándose enfoque centrado en la persona. En inglés es Person-Centered Approach, que ha sido traducido como enfoque centrado en la persona, abordaje centrado en la persona, acompañamiento centrado en la persona. Nosotros en Argentina preferimos llamarlo enfoque centrado en la persona. Ese es el nombre que terminó poniéndole a su modelo. Con todo ese bagaje, construyó una teoría de la personalidad. Y empezó un movimiento que ni él mismo lo tenía pensado acerca de cuáles eran las ideas que él quería colocar. Veamos, sintéticamente, cuáles son los conceptos nodales de este autor, que después los revisaremos en el segundo módulo. ¿Okay? El concepto de no directividad, el concepto de empatía, el concepto de incondicionalidad, el concepto de congruencia, y un concepto que es nodal, el concepto de noción de sí mismo. Veamos este último. Cuando él escuchaba a las personas, y después lo voy a explicar también, y después de él mismo descubrió, es muy curioso lo que le pasó a Roger, fue descubriendo en el devenir de su vida conceptos que él usaba sin saber de dónde los había sacado. Esto le da muchísima validez, que si bien habría leído muchos libros y muchas cuestiones, él no tenía mucha idea de por qué, por ejemplo, se le llamó fenomenólogo. Y él nunca había leído fenomenología, nunca había leído a un autor llamado Husserl, ni había leído a un autor llamado Merleau-Ponty, por dar otros nombres, a Sartre, y se los puso a leer, digamos, a los 40 y pico de años de edad, cuando ya había escrito otros libros. Y ahí se dio cuenta que lo que él hacía era filosóficamente existencial, filosóficamente fenomenológico. Se sorprendió de sí mismo. Voy a decir algo que a veces es duro, ¿no? Era un típico norteamericano. ¿Qué quiero decir? No era un alemán, que ya en su formación en el colegio, en la universidad, tiene mucha filosofía. En Estados Unidos no se enseña mucha filosofía en la carrera de psicología. Entonces se puso a leer filosofía y ahí dijo, sí, es verdad, coincido con estos filósofos. Y eso le dio mucha solidez a su modelo. Entonces, cuando empieza a repensar su teoría, se da cuenta que los consultantes hablan mucho de lo que les pasa a sí mismos, lo que se llama en inglés self. ¿Eh? Y se preguntó, dije, ¿por qué le llamamos yo? ¿Por qué Freud le llamó yo? ¿Por qué Watson le llamó yo? Si lo cambiamos ese término,
Y si lo llamamos noción de sí mismo, pero fíjense la diferencia fundamental. Decir yo, ¿m? Que se usa mucho, ¿no? No lo niego, es como que la cosa queda fijada, ¿no? Queda ahí, trabada. No, noción de sí mismo es algo que se va construyendo con el tiempo. Todos nosotros, o vos que me estás escuchando o viendo, tenés una noción de sí mismo, ¿m? Que vos la podés ir modificando. Si decís tengo un yo, queda como fijado, ¿no? Roger mismo dijo una vez una frase que es interesante, que es, en realidad uno tiene yo cuando uno se muere, cuando uno se puede hablar de uno, pero mientras uno está vivo, sigue siendo. ¿M? Es un proceso de ser siendo, ¿se entiende? ¿M? Eh, y eso lo basó en lo que le decían los sus consultantes. Yo me siento de una determinada manera, en inglés self, insisto, y dijo, ¿por qué no le cambiamos el nombre? Y ahí, insisto, le puso noción de sí mismo. ¿Qué es la noción de sí mismo? Aquella que empezamos a construir con un montón de variables. Variables que a veces son dificilísimas de descubrir. Pero no neguemos que somos seres cuaternarios, biológicos, sociales, psicológicos y espirituales. ¿Por qué empecé con lo biológico? Que tenemos genética. De algún lado venimos, de los genes de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros. Eso influye. Ya en el bebé se nota cuando recién nace que tiene ciertas actitudes o cualidades propias. Después nos socializamos en la relación con nuestros padres o los que cumplen ese rol. Y después con la escuela, que cumplen el rol de socializarnos en la sociedad y en la época en que nacemos. Ahí Heidegger, un filósofo, dice algo muy interesante. Somos arrojados a un mundo que no elegimos, a una época que no elegimos. Lo que nos junta o nos une es que todos tenemos miedo a la muerte. Todos sabemos que nos vamos a morir. ¿M? Y eso es una noción fundante porque somos el único ser vivo que sabe eso, que tenemos un tiempo aquí. Pero a partir de ahí se va construyendo un relato. ¿M? Pasamos por la adolescencia, pasamos por la juventud, pasamos por la madurez y los que como yo llegamos a cierta adultez madura, vamos construyendo una noción de sí mismo, que tiene algo muy curioso para decir en este primer módulo. ¿M? Si bien, voy a hablar de mí, si bien yo cambié mucho desde que nací, y tengo una genética basada en España, en Italia, y en mis padres, de origen español, ambos dos, fui a un colegio del Estado, eso me influyó, no hubiera sido lo mismo que hubiera ido a un colegio privado, nací en un barrio de clase media baja en Argentina, fui a la universidad, todo eso fue, me casé joven, todo eso fue construyendo en mí situaciones distintas, ¿no es cierto? Me divorcié alguna vez, me volví a casar, tengo 2 hijos, 5 nietos. ¿Pero por qué cuento esta historia? Porque si bien he cambiado mucho, algo de mí sigue existiendo. Sigo siendo el mismo en algún lugar. A eso yo le llamo mismidad. Eso no cambia más. Pero sí, en mi existencia, fueron agregándose variables, valores, que hacen un relato de mi vida. Como el de usted que me está escuchando, como el de vos que me estás escuchando. Así que espero haber sido claro en una pequeña introducción acerca de los valores del humanismo, la libertad, la responsabilidad, la decisión, la elección, ¿eh? El ser siendo en el mundo, el ser arrojados al mundo y sabiendo que nos vamos a morir, y todo lo que Roger aporta sin darse cuenta y después teoriza, ¿no? Acerca de un modelo que hoy se llama enfoque centrado en la persona, que es el cual vamos a debatir un poco y a partir de allí construir lo que yo pienso acerca de ese modelo. Bueno, nos vemos en el módulo siguiente. Gracias.